La conferencia que tendremos el día de hoy es sobre salud humana y multidimensionalidad de la calidad del agua, y para ello tenemos la presencia de María Luisa Torregrosa. Ella es doctora en Sociología por el Colegio de México, profesora investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales con sede en México. Desde 1983 es responsable de la red de agua de la Academia Mexicana de Ciencias, punto focal de la red de agua de la Inter-American Academy of Sciences, IANAS. Miembro fundador de la red Waterland GOVAC, ha diseñado y coordinado un conjunto de proyectos relacionados con las políticas de modernización para el sector agua, tanto en el ámbito urbano como rural, a nivel nacional e internacional. Es autora además de diversos artículos y libros a nivel nacional e internacional. Así que le doy la bienvenida a María Luisa y le concedemos los 28 minutos para su conferencia. No se olvide el micrófono, por favor, María Luisa. Disculpa. Ahí está. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación. Yo primeramente quiero darle las gracias al CONCITEC y a la doctora Nicole Brentz de la Academia Peruana de Ciencias, Nacional de Ciencias, y a IANAS por el esfuerzo que han hecho para diseñar y organizar este coloquio, y sobre todo por la invitación que me hicieron. Me da mucho gusto compartir con ustedes algunas reflexiones que he estado trabajando en relación a la multidimensionalidad para abordar la problemática del agua y sus ejes relacionados, como es el tema de la salud. Voy a tratar de hacer una exposición lo más coherente posible, pero espero no desviarme mucho, sino seguir un eje conductor, y haré una lectura mejor para no perdernos en el camino. Bueno, en primer lugar quiero plantear que mi punto de partida es una premisa central con respecto a mi posición al agua. Y para mí el agua tiene que considerarse como un patrimonio de la biosfera. Todo ser vivo en el planeta requiere de ella, y de ahí nuestra responsabilidad como humanidad respecto a esta. Como seres vivos, el agua es vital y de ella depende nuestro bienestar y nuestra salud. Nunca antes la realidad ha sido tan contundente para mostrárnoslo como en estos tiempos de pandemia. Por ello, la relación entre el agua y la salud humana es central, como es la relación sociedad-naturaleza. El agua es imprescindible no solo para la vida, sino para las buenas condiciones de salud y bienestar humanos y planetarios. Sin embargo, en la vida de los habitantes del planeta, y cada día nos alejamos más de esta resolución, como lo muestra el hecho de que aún hoy el 26% de los habitantes del planeta no tienen acceso a agua potable en sus hogares y 50% no dispone de saneamiento seguro. Si nos centramos en este último punto, podemos observar que el abordaje de los problemas relacionados con la calidad del agua en la región latinoamericana no es una tarea sencilla. A pesar de los múltiples esfuerzos realizados por los distintos gobiernos a partir de la década de los 70, el retraso de muchos de los países en expandir los servicios de agua y saneamiento en cantidad y calidad suficiente, particularmente en las comunidades periurbanas y rurales, aún se mantiene. Sobre todo los países de América Latina, donde hay una gran heterogeneidad en las formas de acceso al agua. Todavía existe un amplio sector de población localizada en zonas marginales, periurbanas, rurales, que acceden al agua a través de camiones tanque, garrafones de bajo costo, de fuentes cercanas no seguras, que tienen que caminar largos trayectos para llegar a ella, entre muchas otras. Todos ellos poco confiables respecto a la calidad del agua. Esto sin mencionar los riesgos a los que está sujeta la población rural, con el alto grado de contaminación de las fuentes por problemas de eutrofización u otros tipos de contaminación que se incrementan con la ausencia de drenaje y las formas de disposición final de las aguas grises y negras y residuos tóxicos de grandes emprendimientos agrícolas, mineros, industriales, urbanos, entre otros. En los asentamientos urbanos esta disposición final también es un problema,
que persiste en muchos de nuestros países, además de los que se derivan de la falta de inversiones para mantener y mejorar la infraestructura. En muchas ciudades los sistemas de drenaje y de saneamiento son inexistentes. Muchas veces, cuando existen, no son operados correctamente o nunca logran ser puestos en operación. Por lo menos en México, esta es una realidad reiterada. Asimismo, persiste la ausencia o la limitación de los marcos regulatorios, su aplicación en cuanto a saneamiento se refiere, así como en la disposición final de aguas residuales de las ciudades, de las industrias, particularmente la extractiva y de la agricultura, lo que ha repercutido en importantes consecuencias para la calidad del agua de las diversas fuentes de nuestros países y por ende en la salud de la población. Otro obstáculo importante para mejorar la calidad del agua en muchos de nuestros países es el retraso o, en el peor de los casos, la ausencia de datos confiables que indiquen la calidad actual de la misma. Por ejemplo, con frecuencia los datos de los servicios de saneamiento solo se refieren a las aguas negras dispuestas a través del alcantarillado, sin considerar su tratamiento, el de las aguas grises y su disposición final. Su disposición final y que sea segura en los cuerpos receptores. Lo anterior tiene importantes consecuencias y una incidencia que se ve reflejada en la cantidad de fuentes contaminadas y en las altas tasas de enfermedades de origen hídrico en la población. Estas deficiencias en la calidad del agua con que se abastece a la población, ya sea que esté conectada a redes o se obtenga por otros medios, ha llevado a que las personas recurran a la compra de agua embotellada, poco regulada y sin certidumbre de su calidad, o adquirir sistemas caseros de potabilización de agua, lo que lleva a incrementar el costo de este recurso en 30 o 50% del precio oficial, costo que generalmente asumen los sectores menos favorecidos de la población o en su defecto pagan el costo en salud por no poder hacerlo. De hecho, en México un problema muy grave es el acceso a los refrescos, a los refrescos y a la cantidad de azúcar que toma la población. Somos el país número 1 en consumo de este tipo de bebidas. Viendo estos resultados, cabe preguntarnos, ¿por qué tenemos tanta dificultad en obtener una buena calidad de agua en nuestros países? ¿Qué requerimos para lograrlo? ¿Qué factores son los fundamentales para disminuir el déficit de agua y saneamiento? ¿Qué relación hay entre servicios de agua y saneamiento y la disponibilidad de agua con las condiciones de salud y bienestar de la población? Existen múltiples estrategias formales e informales de abasto de agua que han probado ser exitosas tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, que van desde la gestión pública estatal o municipal, participación pública privada, modelos cooperativos para la gestión o la misma gestión comunitaria, entre muchas otras. En el caso de la disposición final de aguas grises y negras y de saneamiento, los problemas que enfrentamos son todavía más complejos y muchas veces trascienden las posibilidades de ser resueltos a nivel comunitario. Existen experiencias importantes de trabajos en este sentido respecto al desalojo del agua a nivel comunitario, pero no hay mucha experiencia para resolver los problemas de saneamiento, muchas veces por los costos que esto implica. Esto se ve reflejado finalmente en la calidad del agua y necesariamente en la salud de la población. De lo anterior, podemos entonces pensar que en buena parte el problema de la calidad del agua radica en una multiplicidad de factores que lo determinan. Estamos acostumbrados a abordar los problemas relacionados con el agua de una manera fragmentaria, desde las diferentes especialidades o ámbitos de experiencia. Pero la solución de los problemas relacionados con la calidad del agua es compleja y multidimensional. En este sentido, no son únicamente cuestiones económicas, tecnológicas o institucionales. Es importante profundizar en otros aspectos poco considerados que pueden estar incidiendo en la obtención de una mejor calidad de agua y por ende en las condiciones de salud de la población. Por lo anterior, también resulta válido preguntarnos ¿por qué es tan difícil poner en interacción diferentes maneras exitosas de entender, ver y resolver los problemas relacionados con el agua y el saneamiento y hacer que estas diferencias sean parte de una política pública?
A partir de mi trabajo en los últimos 39 años, orientado fundamentalmente a comprender la dimensión social de la problemática del agua y más recientemente también en la relación con la dimensión ambiental, propongo la necesidad de una reflexión respecto a los desafíos epistemológicos, teóricos, metodológicos y empíricos que enfrentamos desde la investigación para entender y dar cuenta de procesos multidimensionales, es decir, problemas que obligadamente abren el diálogo con otras disciplinas y otras miradas, sin las cuales su explicación queda incompleta. Esta dificultad nos ha llevado, en el estudio de la dimensión social de los problemas de agua, a enfrentar formas de entender y abordar la realidad con especialistas de otras disciplinas, como ingenieros hidráulicos, ingenieros hidrólogos, ingenieros ambientales, biólogos, médicos, químicos, físicos, meteorólogos, entre otros. Además de las pertenecientes a las ciencias sociales, porque muchas veces se piensa que las ciencias sociales es un bloque y va a ser muy fácil entendernos entre todos, pero no, están los economistas, están los geógrafos, los antropólogos, los sociólogos. Y lo que hoy en día se denomina otros saberes, que están allí, que están enfrente a nosotros y que han existido y que son también muy interesantes, muy ricos y que tienen una gran acumulación, como son los saberes tradicionales y locales. Más allá de esta incapacidad de establecer el diálogo multidimensional, enfrentamos la urgencia que nos impone el deterioro hídrico y ambiental de construir conocimiento y explicaciones integrales para la resolución de estas crisis, de cuya resolución o no dependerá el devenir de la humanidad. En ese sentido, se apunta hacia la necesidad de construir un objeto de estudio multidimensional que nos permita abordar la problemática hídrica en particular y ambiental en general en cada uno de sus componentes y en su conjunto, para contribuir a la resolución de estos problemas. Es evidente que en esta charla solo apuntaremos algunos elementos para esta reflexión. Recientemente leía un texto que de verdad me pareció muy entusiasmante de Johan Rockström y de Nicholas Stern. El capítulo se llama Science, Society and Sustainable Future, que me pareció muy importante para esta reflexión. Estos autores sostienen que la evidencia apunta en una dirección donde la crisis del coronavirus es una manifestación de las vulnerabilidades sociales y ecológicas en el antropoceno y brinda un amplio apoyo a la necesidad de moverse rápida y decididamente para doblar las curvas globales de emisiones de gases de efecto invernadero y frenar y detener el debilitamiento de los ecosistemas naturales de la Tierra. Deberá ser rápidamente en solo una generación. Sostienen que la humanidad es el futuro dominante, equitativo y resiliente, tanto para las personas como para el planeta que tantos buscan. Las sociedades y las economías también deben cambiar, incluso en la forma en que trabajamos, vivimos e interactuamos y las formas de gobierno que creamos. Para ellos, esto requiere una transformación global en todos los sectores de la sociedad, desde la producción de alimentos hasta el suministro de energía, el transporte, la construcción y la producción de bienes, incluyendo los de consumo. Por supuesto, incluye nuestras formas de acceder y preservar el agua. Estamos hablando de una transformación de todo el sistema que abarca tecnología, innovación, gobernanza, finanzas, modelos de negocio, equidad, valores y cambios de comportamiento. El llamado a la comunidad científica que hacen estos autores es sin duda alto y claro. En todas las disciplinas académicas para trabajar en conjunto, para promover conocimientos y soluciones a través de la colaboración de investigación interdisciplinaria. Es de vital importancia una integración más estrecha de la investigación sobre economía política, finanzas, gobernanza con las ciencias de la Tierra, del sistema terrestre y la investigación sobre el impacto climático. Reconocen que en estos tiempos de pandemia hemos aprendido más sobre nuestra humanidad común y nuestra fragilidad, sobre el manejo de los recursos, cómo se ve el mundo con menos contaminación,
Hemos aprendido que la acción colectiva es posible y que movilizar capacidades humanas y financieras para abordar los grandes problemas es posible. Ha llegado el momento de mostrar que podemos afrontar la crisis climática y ecológica mundial. La nueva vía de desarrollo puede resultar enormemente atractiva y mantener el antiguo modelo de desarrollo sería profundamente peligroso. Esta convocatoria a una vía distinta de desarrollo es la que me parece muy importante y me parece un punto central. Y me pregunto, ¿cómo podemos contribuir a construir a una construcción conjunta de una vía de desarrollo distinta y cómo se relaciona con la resolución científica de los problemas con enfoque interdisciplinario? En la perspectiva que nos ocupa, nos preguntamos cómo construimos un objeto de conocimiento multidimensional, interdisciplinario, con la participación de diferentes disciplinas y tradiciones de conocimiento respecto a una mayor calidad del agua y sus consecuencias en la salud de la población. Como bien señala Rolando García, tanto la emergencia de las disciplinas como la integración disciplinaria es el resultado de un proceso histórico-social y una característica del desarrollo científico que no resulta de la voluntad y de los acuerdos de los grupos de investigación. Sin embargo, esto no elimina la posibilidad de abordar una problemática cuya comprensión implique la intervención de diferentes disciplinas. El enfoque de los sistemas complejos de Piaget y García nos da algunas pautas para avanzar en esta reflexión. Vale precisar que no nos interesan los estudios multidisciplinarios, es decir, integrar en un documento por capítulos los resultados de diferentes estudios de especialistas con miradas disciplinarias respecto a una problemática común. Por otro lado, sabemos que plantearnos la investigación interdisciplinaria también excede nuestras posibilidades. Sin embargo, lo que yo retomaría de Piaget y García son una serie de principios básicos sobre los cuales se puede avanzar en la construcción de un objeto común interdisciplinario, que pueda ser abordado en un enfoque interdisciplinario. Y como señalan Piaget y García, podemos proponernos ahondar en el camino, en el cómo llegar a la delimitación de una problemática particular desde diferentes enfoques disciplinarios. García sostiene que esto es lo que podemos denominar investigación interdisciplinaria, pero que a la vez supone concebir cualquier problemática como un sistema cuyos elementos están interdefinidos y cuyo estudio requiere de la coordinación de enfoques disciplinarios que deben ser integrados en un enfoque común. La delimitación de un sistema complejo no solo requiere de una concepción común entre los miembros del equipo de investigación sobre la problemática general a estudiar, sino también de una base conceptual común y de una concepción compartida de la investigación científica y de sus relaciones con la sociedad. El por qué y el para qué hacemos investigación. García señala que de la conciencia de las condicionantes sociales que determinan la direccionalidad particular que está impresa en cualquier investigación, depende el carácter realmente explicativo que alcance el modelo que resulte del análisis. Sostiene que es igualmente necesario que los miembros de un equipo de investigación compartan un marco conceptual común derivado de una concepción del mundo en particular. Desde esta perspectiva, en el avance actual de la reflexión sobre la problemática del agua y el ambiente, supone compartir una concepción de los valores involucrados en la relación agua-sociedad y agua-naturaleza. Volviendo a García, este señala que la delimitación de un sistema complejo no solo requiere de una concepción común entre los miembros del equipo de investigación sobre la problemática general a estudiar, sino, como decíamos, de una base conceptual compartida de la investigación científica y de sus relaciones con la sociedad. En este sentido, pensar en el ciclo hidrosocial como un objeto de conocimiento común
nos plantea un campo que es definido entre lo hidrológico y lo social, y por lo tanto se presenta como un medio de producir conocimiento crítico sobre la naturaleza social del agua, como lo señala, entre otros, Linton. Nace de la reflexión e investigación de la geografía y de la ecología política que asumen, estemos o no de acuerdo, una concepción de la investigación y su necesaria articulación con saberes tradicionales locales y un posicionamiento crítico de la sociedad capitalista. De esta manera, además de examinar cómo el agua fluye dentro del ambiente físico, la atmósfera, la superficie, el subsuelo, la biomasa, el ciclo hidrosocial también considera cómo el agua es manipulada, utilizada, concentrada, contaminada por los involucrados sociales. Las luchas por el acceso y control del agua y los mecanismos de exclusión y acceso expresados en las instituciones a través de los factores tales como obras hidráulicas, legislaciones, instituciones, prácticas, intereses y significados simbólicos. En esta perspectiva, considero que el ciclo hidrosocial puede cumplir otra característica del estudio interdisciplinario de los sistemas complejos, y es que trata de problemáticas globales donde los factores sociales juegan un rol fundamental. En este sentido, no queda duda de que el centro de la reflexión del ciclo y los problemas que abarca son de carácter global, ni de que los factores sociales que juegan en él tienen un rol fundamental. Como se señalaba previamente, la reflexión en torno a la crisis hídrica y ambiental global ha obligado a los especialistas en el tema a posicionarse respecto a las relaciones agua-sociedad, particularmente de los factores que explican la crisis hídrica profundizada por los efectos cada vez más evidentes del cambio climático. En este sentido, además de la creciente evidencia de datos objetivos en el ámbito global que dan sustento empírico a la postulación de una crisis del agua, está el sustrato investigativo cada vez más sólido de que la crisis del agua no es el resultado de condiciones naturales climáticas o de procesos que se encuentren enteramente fuera de la esfera del control humano, sino por lo contrario, muchas de las expresiones que asume dicha crisis, sea la falta de acceso a servicios esenciales de agua y saneamiento, a la contaminación y degradación de fuentes de agua, son consecuencias de acciones humanas. En este sentido específico puede decirse que la crisis del agua es en gran medida una construcción social. En realidad, no estamos diciendo nada nuevo. García, en su proyecto La sequía y el hombre, publicado posteriormente en Nature Pleads Not Guilty, título del primero de los 3 volúmenes en los que se publicaron los resultados de las investigaciones del programa IFIAS, provocó fuertes críticas y acusaciones de que los resultados estaban fuerte teñidos de posiciones ideológicas ocasionadas por sostener una posición teórica abiertamente estructuralista y concluir que la catástrofe estaba cimentada en la estructura socioeconómica erigida durante décadas y que por consiguiente no se podía culpar a un único factor, la sequía. Aquí volvemos a la propuesta de Johan Rockström y Nicholas Stern, de la necesidad de replantear la vía de desarrollo vigente y las consecuencias y riesgos que corremos de no hacerlo. La propuesta de García señala la necesidad de partir de un punto común respecto al mundo que queremos, los valores que compartimos y a dónde queremos llegar con la investigación. Estos son los elementos que dan sustento de partida a un enfoque multidimensional, interdisciplinario, transdisciplinario, entre otros. Pero si nosotros no tenemos presente que en el trabajo que realizamos y el trabajo que estamos desarrollando se hace y se desarrolla en un contexto donde los intereses económicos, sociales, que rigen el planeta y la economía del planeta siguen vigentes, la contaminación, la calidad del agua, la salud, lo estamos viendo con el tema de la vacuna en la pandemia. ¿Quiénes son los que van a salir ganando? Aunque sean los gobiernos los que paguen, nosotros
nos salga prácticamente gratis. Pero las grandes empresas van a cobrar lo que tienen que cobrar por las vacunas. Enriquecer la construcción de una determinación investigativa multidimensional, interdisciplinaria, en torno a la problemática del agua y sus efectos en la salud, sumando acumulación a los pasos ya dados en este sentido, será una tarea necesaria para la construcción de potenciales programas de investigación que tengan como objetivo resolver la crisis planetaria que enfrentamos y construir una sociedad mucho más justa, equitativa y un planeta mucho más sano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Luisa, sobre todo por ceñirse estrictamente al tiempo. Así nos da tiempo para luego poder tener más preguntas. A todos los participantes que están atendiendo esta sesión, pueden ir dejando sus preguntas, los que nos están viendo por el Facebook, allí en los comentarios, y también los que nos ven por el Zoom, por el chat. Al final del panel vamos a tener una sesión dedicada a contestar todas las preguntas que el tiempo nos lo permita. Entonces, voy a dar paso ahora sí a nuestro panel. Voy a presentar a nuestro primer invitado. Él es Fernando Roca, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él es doctor en Antropología Social con especialización en Etnobiología por la Escuela de Altos Estudios Sociales de Francia, máster en Teología por la Pontificia por la Facultad de Teología de la Compañía Jesús en Francia, sacerdote jesuita, especialista en Amazonía, profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Departamento de Comunicaciones, director de la Maestría en Altos Estudios Amazónicos de la Escuela de Posgrado de la PUC. Así que le damos la bienvenida a Fernando Roca, una primera intervención de 7 minutos. Bien, buenas tardes, gracias, y agradecer a CONCITEC, a la Academia Nacional de Ciencias del Perú, de la que también soy parte. Y lo que voy a hacer en esta primera parte, en este primer espacio, es hablar sobre el tema del agua en la Amazonía, ¿no? Como ustedes saben, la quinta parte del agua dulce del planeta se produce en la Amazonía y discurre por la Amazonía, ¿no? Para muchos, la Amazonía es un mundo acuático, donde hay una interacción muy interesante entre el agua y todos los elementos que la conforman, ¿no? Estas interacciones del bosque y del agua están marcadas por varios fenómenos. Uno de ellos es la evapotranspiración, es decir, el bosque se alimenta del agua y produce agua. La cordillera de los Andes es el lugar donde las nubes cargadas de agua que vienen del Atlántico impactan y descargan esta agua en la cordillera. Ahí están los conocidos bosques de neblina, y son los que a su vez devuelven el agua a la cuenca, una cuenca de 7 millones de kilómetros cuadrados para un río, el Amazonas, que si se toma desde la naciente más lejana que se ha identificado hace no muchos años por una expedición a cargo del doctor Saniel Novoa de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la región Arequipa, el Amazonas tendría un curso de más de 7.000 kilómetros. En ese aspecto, esta cuenca es una cuenca fascinante que se comunica también con la cuenca del Orinoco, con la Orinoquía por el lado norte, en ciertas épocas del año, el famoso canal de Casiquiare vincula las dos cuencas. Y hacia el extremo sur, la cuenca del Río de la Plata también tiene algunas partes en la zona sur de Brasil, a través de varias quebradas y riachuelos, que hacen que esta se vincule. Esta última conexión no es tan evidente, pero la primera sí. El Amazonas inicialmente parece ser, corría en dirección contraria a la que lo conocemos ahora. Y algunos científicos dicen que la boca del Amazonas estaba en lo que es actualmente la boca del río Guayas en el Ecuador, en Guayaquil. Y eso explicaría cómo el Guayas tiene una boca tan grande, una desembocadura tan grande, y es un curso tan pequeño, alimentado por el Daule y el Babahoyo. Luego emerge la cordillera de los Andes, que es una cordillera relativamente joven comparada con los 120 millones de años del Himalaya o de los Alpes, y ahí la cuenca se va formando. Se crean mares interiores a lo largo de estos millones de años, el mar de Pebas en la zona norte primero, para luego dar paso al mar de Acre en la zona sur de la actual cuenca amazónica, y ahí se va configurando toda esta red, esta malla de ríos, de lagos, etc. El Amazonas busca una salida y va a abrir lo que conocemos como el macizo guayano brasilero, desembocando en el Atlántico. El macizo guayano brasilero aparentemente es lo primero que emergió del fondo del mar del continente sudamericano, ¿no?
Esto hace que en 7 millones de kilómetros cuadrados tengamos muchos tipos de Amazonías. No hay una sola. Hay bosques que crecen en el páramo, en los Andes, sobre todo en Colombia, en el Ecuador, parte en el Perú y una pequeña parte en Venezuela. Son bosques, entre comillas, tropicales, porque están en los trópicos, pero que tienen una diferencia térmica impresionante. Al mediodía uno puede tener 20 grados, 25 grados de temperatura, se pone el sol y uno baja a los 3, 5 grados, ¿no? Y llueve constantemente. Esos páramos son grandes esponjas colectoras de agua que la hacen bajar hacia lo que sería la planicie amazónica. Están también los bosques secos tropicales. No toda la Amazonía es un bosque tupido, lleno de lluvia, ¿no? Hay zonas de bosque seco tropical, hay zonas en el Cerrado brasilero, en el bosque seco tropical del Marañón en el Perú. Luego tenemos la Amazonía que está conformada por las sabanas, los llanos, en Colombia, en Venezuela, en Bolivia, un pequeño pedacito en el Perú, etcétera, ¿no? Todo esto produce también que los ríos que desembocan en el Amazonas sean ríos distintos. Están los ríos color chocolate o leche, que son los que cargan muchísimos sedimentos y que llevan todos esos sedimentos hacia las partes bajas de la cuenca. Están los ríos que crecen en el macizo guayano brasilero, que se les llama los ríos cristalinos o transparentes, cordilleras muy antiguas, lavadas, que bajan con pocos sedimentos. Están los ríos negros, que son los ríos que nacen en las zonas de sabana, que están cargados de oxidantes producidos por la constante caída de hojas. Son ríos muy oscuros y para algunos son los ríos, entre comillas, más pobres de la Amazonía, sin serlo como tal, porque los ríos de la Amazonía suelen todos ser muy ricos, ¿no? Con una biodiversidad tremenda, ¿no? Ahora bien, esto supone que los Andes son fundamentales para toda la cuenca amazónica. De lo que pase en los Andes va a depender en el futuro, y depende ahora, lo que suceda en la planicie amazónica. ¿Cuál es la salud del agua en la Amazonía hoy por hoy? Lamentablemente, en la cordillera de los Andes hay muchas operaciones, por ejemplo, de minería ilegal que están botando muchísimos metales pesados en las nacientes de los diferentes ríos que van a alimentar a los grandes afluentes del Amazonas. El Madeira, el Ucayali, el Marañón, el Napo, y podría seguir. Entonces, ya por lo pronto tenemos un primer indicador. La carne de los peces amazónicos en muchas zonas está cargada de metales pesados. Y eso es un problema serio para la alimentación del habitante amazónico si consideramos que el 70% de la ingesta de las proteínas del habitante amazónico viene de los peces, o venía de los peces. El IAP, el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, sacó un comunicado, un estudio, avisando que sería mejor que los peces que se compren no sean, si son peces grandes, que sean peces criados en piscicultura, porque son los que en su estado natural son los que concentran la mayor carga de metales pesados, y los peces pequeños menor carga, ¿no? Por otro lado está la disminución de los regímenes hídricos. El Amazonas es el único gran río que corre casi paralelo al Ecuador. Entonces, y además tiene nacientes en el hemisferio sur y en el hemisferio norte. Cuando no llueve en un lugar, llueve en el otro, y eso explica el gran caudal que tiene todo el año. Hoy por hoy, con el cambio climático, a veces no llueve en los dos hemisferios o llueve demasiado en los dos hemisferios. Los últimos 15 años la Amazonía ha tenido las más grandes sequías y las más grandes crecientes. Y eso es un indicador de esta inestabilidad climática del planeta que afecta la calidad del agua y, por supuesto, la calidad de vida del poblador amazónico. Luego tenemos la deforestación. Es un problema serísimo en la Amazonía. Se deforesta por la madera. Hay mafias de madera ilegal en el Perú que algunos las consideran tan violentas como las mafias del narcotráfico en otros sectores de la Amazonía. Están también las plantaciones de coca, las plantaciones ilegales, pero también están los grandes monocultivos. Hacen mucho daño al hacer desaparecer el bosque para hacer plantaciones extensivas e intensivas de ciertos tipos de productos agrícolas. Y eso es realmente muy complicado para un ecosistema tan frágil como el amazónico. Están los grandes proyectos. Imagínense ustedes todos estos sedimentos que bajan a estos ríos cargados de lodo, pero con nutrientes riquísimas, que son los que van a abonar las planicies amazónicas en el lado brasilero, por ejemplo, que sean cortados por grandes represas. ¿Cómo hacer para evitar la colmatación de esas grandes represas? ¿Cómo hacer para no impedir la migración de los peces? Hay peces en la Amazonía que recorren 4.000 kilómetros para reproducirse en los Andes y luego para desovar en los Andes
y luego bajar otra vez hacia las partes bajas, hacia las planicies amazónicas. Entonces, cuando pensamos en estos grandes proyectos, hay que pensar también cómo remediar el impacto ambiental y si es posible. Y a veces, a pesar de nuestros conocimientos y nuestra tecnología, esa remediación por el momento no es viable. Tenemos también las vías de comunicación, que son una ventaja, las carreteras en la Amazonía, pero también son una desventaja cuando estas carreteras sirven no solo para vincular pueblos, sino también desventaja para deforestar, ¿no? El caso de la carretera Iquitos-Nauta, que se demoró tanto en el Perú en ser construida, son 100 kilómetros. Que le ha cambiado la vida a los habitantes de Nauta, ciertamente. Antes uno tenía que tomar el bote en Nauta o el barco en Nauta al atardecer o en la madrugada y amanecía en Iquitos. Hoy yo puedo ir y volver a Iquitos en el mismo día y en un trayecto que algo más me puede demorar 2 horas. Lo que ha pasado, la deforestación a los lados de la carretera ha sido tremenda y sigue siendo tremenda, ¿no? Entonces, cuando abrimos estas vías que comunican pueblos, tenemos que ver también la manera de cómo hacer para que no destruyan al ecosistema, sino que se pueda tener un manejo sostenible del ecosistema. Igual para los otros grandes proyectos que se plantean en la zona, las hidrovías en la Amazonía son otro desafío, dragar los ríos para que barcos de mayor calado puedan ingresar a sitios donde no pueden ingresar ahora. Pero ¿qué supone eso en términos de alterar el curso de los ríos, todos los fenómenos que el río produce que sirven para la reproducción de peces, para la reproducción de especies de tortugas, de animales, etc.? Entonces, todo esto tiene que ser visto con mucho más cuidado, ¿no? Hoy por hoy, el tema de las hidrovías, del dragado de los ríos amazónicos en el Perú tiene grandes detractores y no sin fundamento. Ya nos hemos pasado en exceso el tiempo. ¿Podríamos continuar en la siguiente ronda? Sí, eso, termino. Bien. Gracias. Entonces vamos a dar paso ahora a nuestro segundo panelista. Tenemos a Iván Lucich. Él es economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Economía de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente por la Universidad de Concepción. Es presidente ejecutivo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNAS, habiendo ocupado la Gerencia de Regulación Tarifaria y la Gerencia de Políticas y Normas de la SUNAS, donde labora desde el año 2007. Iván, le concedemos 7 minutos, por favor. Bien, gracias, Mayra. Bueno, en primer lugar, agradecer a Concitec, ¿no? y a la doctora Nicole Bernex por la invitación. Un saludo a todos mis colegas panelistas. Yo creo que esta presentación de la doctora Torregrosa nos hace reflexionar en la multidimensionalidad del agua y en lo complejo que es su abordaje, ¿no? El doctor Fernando Roca nos ha ilustrado de los procesos vinculados a la acción humana, al ciclo del agua para el aprovechamiento. Una de las cosas que quiero destacar es lo que la doctora Torregrosa expresó respecto a que la crisis del agua es una construcción social, ¿no? Y cómo estos procesos globales, ¿no? Vinculados a cambio climático vienen acelerando los impactos de la degradación de los ecosistemas sobre la actividad humana y sobre los sistemas que contribuyen al abastecimiento de agua y también a su disposición, ¿no? Yo quiero empezar señalando que digamos, tratando de ser muy sintético, que el problema principal es la voluntad política, ¿no? La voluntad política de los gobiernos de poder abordar la problemática del agua,
¿no? Nosotros tenemos un presupuesto para el año 2021 de 183.000 millones de soles, ¿no? De los cuales solamente 5 se destinan a agua y a saneamiento para todo nuestro país, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural, ¿no? Siendo el ámbito rural el más golpeado. Ustedes saben, aproximadamente 3% de las familias en el ámbito rural de cloro aceptada, ¿no? De acuerdo a nuestros propios reglamentos de salud, ¿no? Con una infraestructura de más o menos 70%, es decir, la cobertura de agua en el ámbito rural es aproximadamente 70-74%, como digamos expansión en redes. No obstante, la calidad del servicio y la calidad del agua es muy, pero muy mal. Peor aún en Amazonía, donde la población está dispersa y los niveles de calidad de agua están directamente relacionados a la anemia y la desnutrición. Es imposible que cualquier país mejore en términos de bienestar si es que no se aborde el problema de calidad de agua, ¿no? Y ese es un primer aspecto importantísimo. Y hay muchísimos estudios, también desde el lado de la economía, respecto a que no hay mejoras en productividad si no hay una mejora en educación, y no hay mejora en educación si es que no hay una mejora en nutrición. Y entendemos que así empezaron a abordar los distintos gobiernos el problema, pero la dificultad de poder comprender esta multidimensionalidad del agua simplemente nos abrumó, y el accionar del Estado a partir de compartimientos estancos simplemente generaron más problemas de política que problemas que el mercado genera. Y esto hay que decirlo así porque lo que puede hacer un sector, simplemente el otro no lo hace o lo borra, ¿no? En ese aspecto, yo creo que hay 3 elementos que hay que abordar. Uno es el enfoque territorial para poder abordar los problemas de acceso y aprovechamiento de los recursos hídricos. No podemos abordar el problema del agua si es que no entendemos cómo es que la población gestiona sus recursos naturales y gestiona el territorio. Ya no podemos esperar o no podemos continuar con esa actitud de llevar los tubos allí donde la población busca asentarse. Y la población busca asentarse por lo general en nuestro país a partir del mercado ilegal de tierras, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar a la inversa, tenemos que inducir a que la población se asiente allí donde hayan condiciones ambientales para que realmente pueda aprovechar el territorio, sus recursos y darle sostenibilidad a su actividad. El otro aspecto es la institucionalidad, ¿no? Y la gobernanza. Es necesario la coordinación de las políticas vinculadas al agua entre los distintos sectores de actividad y también entre los distintos niveles de gobierno. Y para eso se necesita un enfoque de intervenciones multisectoriales, porque los planes multianuales de inversión no pueden ser una sumatoria de proyectos que no están conectados con su territorio. Y este es un tema también de concepción, de comprender desde el sistema de inversión pública y desde la articulación con los distintos gobiernos. No podemos pensar hacer una descentralización si es que no hay un acompañamiento en lo que es el diseño y ejecución de inversiones, y si no hay una comprensión del territorio para que éstas puedan vincularse, porque si no, lo que tenemos son obras, infraestructuras que no tienen ningún tipo de conexión y ningún tipo de funcionalidad, y lo que generan más bien son más problemas de tipo ambiental y más problemas
a la salud que soluciones. Hacer una infraestructura y dejarla que el agua ingrese y que salga con mayores niveles de contaminación es matar a la población. Y eso es un problema de salud pública, claro, que hoy día lo estamos viendo en toda su magnitud, pero ya es un tema repetitivo y acumulativo, que es lo más denigrante. Y el tercer aspecto es entender la conexión entre los ecosistemas, la evidencia empírica para el diseño e implementación de políticas públicas. No podemos dejar de lado a la academia para el diseño y para la implementación de las políticas. Hay mucha complementariedad que se tiene que hacer entre soluciones basadas en la naturaleza e infraestructura convencional. Aquí nomás en Lima tenemos todo un dilema respecto a que si trasvasamos más agua del Mantaro o si es que mejoramos la cobertura vegetal. El hecho de no mejorar la cobertura vegetal, lo que nos está generando es que perdamos la mitad del agua que consumimos en un año, en 3 meses de avenida, y esta agua se va al mar. Y esto tiene que ver también con el debate si las soluciones van a ser resilientes o van a ser soluciones que más bien nos van a generar mayores costos vinculados a la gestión de riesgos o mayores costos que ahora ya se convertirán en deuda pública. Bueno, esto es un poco mis primeras reflexiones. Gracias. Muchísimas gracias, Iván. Les recuerdo a todos los participantes que pueden dejar sus preguntas a través de los comentarios del Facebook y también por el chat del Zoom. Voy a dar paso a la lectura de la hoja de vida de José Fábrega, nuestro tercer panelista. Él es licenciado en Ingeniería Civil de la Universidad Santa María la Antigua de Panamá. Obtuvo una maestría y doctorado en Ingeniería Civil con especialización en Ingeniería Ambiental en Purdue University, en Estados Unidos. Es investigador titular de la Universidad Tecnológica de Panamá, director del Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas de la misma universidad. Miembro del Sistema Nacional de Investigación de Panamá, miembro de la Junta Directiva del Global Water Partnership a nivel mundial y presidente del capítulo de Panamá de esta asociación. Bienvenido, José. 7 minutos, por favor. Sí, buenas tardes. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a la doctora Bennett por la invitación, también a CONECYT y también pues a las AYANAS, en especial a la Academia de CITEC, disculpen, en especial a la Academia de Ciencias de Perú. ¿No? La charla, pues, hablar de agua es pues, la misma palabra lo dice muy amplio. Yo creo que las charlas que hemos tenido, tanto la de fondo de la doctora Torregrosa, nos ponen en perspectiva el problema. También pues luego viene el doctor Fernando Roca, nos habla muy interesante de una de las cuencas que son más importantes a nivel mundial, sino la más importante, la cuenca de las Amazonas, con mucho detalle de todos los procesos hidrológicos y esas interacciones en las actividades humanas pues con esta cuenca, que es un ejemplo clásico de lo que sucede pues con muchas cuencas en mayor o menor escala. Y luego, pues, el doctor Ludusich, Iván, nos habla también un poco de los recursos, de la asignación de recursos, a veces de la fragmentación que se tiene en el tema, pues, del agua cuando se destinan o cuando queremos, pues, o los gobiernos planean, pues, resolver los problemas, ¿no? A veces no se destina lo suficiente y muchas veces se fragmentiza mucho el recurso que se destina, ¿no? Yo me quisiera enfocar un poco en dos aspectos, ¿no? Uno, la gestión integrada de recursos hídricos, y el otro también
quizás sea la segunda, pues las diferentes conexiones pues, que el agua tiene y la comparación entre ambos, que se llama mucho ahora el nexus entre agua, energía, agua y otros aspectos, ¿no? Y para hablar un poco del tema, yo creo que anterior o que en el presente nos encontramos un momento pues decisivo, como se ha hablado, en una humanidad, por decirlo de alguna forma, que empieza a prestarle la importancia al recurso hídrico como se debió haber hecho, ¿no? Y no solo al recurso hídrico, sino a la prosperidad en general del mundo, ¿no? Yo creo que los 17 objetivos de desarrollo sostenible que se propone las Naciones Unidas en el 2015 y que fueron pues ratificados o adoptados por muchos países que salieron pues a partir de o que dejaron atrás los objetivos del milenio que se pusieron en el año 2000. Yo creo que es una de las oportunidades pues más, o uno de los esfuerzos pues más comprensivos que ha habido en nuestra historia, en la historia de la humanidad, pues para enfocar la agenda de desarrollo de los países, ¿no? Y sobre todo que son objetivos que brindan enfoques bastante, de cierta medida, con metas, ¿no? Con metas claras. Uno de estos objetivos, y que es muy central, porque tiene relación con los demás, es el objetivo de agua y saneamiento. Entre esos y uno de los 8, o de las 8 metas de este objetivo, del objetivo 6, una de estas es la implementación de la gestión integrada de recursos hídricos a todos los niveles. Yo creo que este es un paso, incluyendo pues, la cooperación transfronteriza, ¿no? Yo creo que este es un paso fundamental, ¿no? GWP define la gestión integral de recursos hídricos como un proceso, y miren que uso la palabra, porque la definición es proceso, que promueve un desarrollo coordinado del agua, el suelo y recursos relacionados con el orden de maximizar el bienestar económico y social de una manera equitativa y sin comprometer la sostenibilidad del ambiente y de los ecosistemas vitales. Y yo creo que esta definición es bastante comprensiva, incluye esa multidisciplinaridad de la que estamos hablando y tratando siempre de que el recurso se mantenga sostenible en el tiempo. Y hay 2 factores importantes que hacen complejo esta gestión integrada. Uno, que los usuarios del agua son independientes, cada actividad es independiente y es lo que se fragmenta a veces, ¿no? Un agricultor tiene su necesidad, el que usa agua para producir energía tiene otra necesidad, el que usa agua, por ejemplo, en Panamá, en transporte, es otro uso. También, y los recursos hídricos son finitos, no es que yo puedo crecer a espaldas de una necesidad de la población, a espaldas de una necesidad agrícola, a espaldas de una necesidad pues de grupos o de ciertas actividades económicas, ¿no? Y es por ende que ya para finalizar esta parte, para poder tener una buena gestión integral de recursos hídricos, y un poco lo que conversaba Iván, se requiere de una buena gobernanza, se requiere de instituciones fuertes, de una política inclusiva y sobre todo esa comunicación que a veces nos hace falta tanto entre los diferentes grupos que nos beneficiamos con el recurso hídrico, sobre todo a nivel de cuenca, que debería ser pues el elemento pues fundamental en la gestión del recurso, ¿no? Viendo la cuenca como un elemento integrado, independientemente si a veces hay diferentes divisiones políticas dentro de esto. Y con esto pues sería pues la primera parte de mi intervención. Muchas gracias. Gracias, José, por seguirse estrictamente al tiempo. Vamos a iniciar la segunda ronda de intervenciones. Empezamos nuevamente con Fernando. Tiene usted 7 minutos. No olvide el micrófono activarlo, por favor. Muy bien. Ahora, quisiera citar algunos ejemplos de cómo los pueblos originarios, particularmente de la Amazonía, se relacionaban y se relacionan con el agua. De maneras muy distintas según cada pueblo. Y eso me parece a mí que es importante tomarlo en cuenta. En el Perú, por ejemplo, en el Alto Marañón, en la cuenca del Alto Marañón, frontera Perú-Ecuador, está el grupo etnolingüístico jíbaro.
y dentro de ellos están los Awajún. Para el mundo Awajún, la relación con el río es una relación muy particular porque en los tiempos míticos hubo una guerra entre los seres del agua y los seres de la tierra firme. Siempre los seres del río eran los triunfadores, hasta que viene un personaje mítico importante, Etza, que les enseña a los hombres y a los seres de la superficie, porque en esta guerra intervienen hombres, aves, animales, mamíferos, insectos, les enseña estrategias para vencer a estos seres míticos. Por lo tanto, el río para ellos es un lugar donde hay que tener mucho cuidado y mucho respeto. Si bajamos hacia el extremo sur de la Amazonía peruana, en la región de Madre de Dios, frontera con Bolivia, tenemos otro grupo de pueblo originario, que son los Eseja, que corresponden al grupo etnolingüístico Pano-Tacana. Los Pano-Tacana están en una pequeña parte en el Perú y el grueso en Bolivia. Para el grupo Pano-Tacana, para los Eseja, el agua, ese lugar es femenino. Y según la doctora María Chavarría, que es una especialista en el mundo Eseja, el agua es un elemento central en su cultura y es el lugar de lo femenino, de la subsistencia, de las relaciones eróticas, para la reproducción y es también el mundo de la muerte. Ellos se autodefinen según su lugar de origen, según la subcuenca del río Madre de Dios, que es la que vienen. Por ejemplo, en ahí Cuñají, que quiere decir que vengo del río Madre de Dios, Sonene Cuñají, vengo del río Sonene, Bahuaja Cuñají, vengo del río Bahuaja o Tambopa. El grupo tupí Cucama, que es el único grupo tupí de la Amazonía peruana, es el Paco Marañón y el Amazonas peruano, ellos nacen del río. En los tiempos míticos hay una anaconda que seduce a un hombre que no era Cucama y que lo lleva al fondo del río, lo convierte en anaconda, ella queda preñada y sale a dar a luz en una orilla del río. Por lo tanto, para ellos el río es el lugar de la vida, del origen de todo. Y más aún, dicen que en el fondo del río hay otro mundo donde se dan todos los seres que desaparecen en este mundo. Entonces vean ustedes la complejidad de la relación a los cuerpos hídricos. Al mismo tiempo, si vamos al mundo andino, el mito fundacional del origen del imperio incaico es el mito de Manco Cápac y Mama Oyo, que emergen de las aguas del lago Titicaca. O en la tradición oral de los mitos de la Sierra Central de Huarochirí, el mundo andino no tiene un libro como el Popol Vuh de los mayas que narra el origen del pueblo, de la cultura, toda la tradición mítica, pero sí hay una recolección muy interesante de tradiciones orales hechas en la época de la colonia. En los mitos de Huarochirí, el mar estaba vacío, no tenía vida. Había una diosa mamacona que criaba en las marismas, en los humedales de la costa, todos los peces y los seres vivos que ahora pueblan el mar. Y por una pugna que hay con el dios supremo, con Inti Viracocha voltea todas esas especies en el mar y el mar se puebla de vida. Pues vean ustedes las distintas connotaciones que puede tener para los pueblos originarios de nuestro continente, por lo menos para algunos, de estas relaciones tan particulares del ser humano con el agua. Y cuando vemos lo que está pasando, como ya ha sido dicho por el doctor Fábrega, por Iván Lucich y por la doctora María Luisa, cuando estos pueblos ven lo que pasa con sus cursos de agua, con los cuerpos hídricos, sea en Panamá, sea en México, sea en el Perú, sea en cualquier otro lugar de la Amazonía, es importante preguntarse qué estamos haciendo con este recurso. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Le damos el paso ahora a Iván. 7 minutos. Gracias, Mayra. Quiero empezar, digamos, reflexionando con esta responsabilidad que tiene el Estado de garantizar la provisión de los servicios de saneamiento. En el ámbito de las pequeñas ciudades y sobre todo en el ámbito rural, donde actúan las juntas administradoras de agua y saneamiento, que son organizaciones comunales, el Estado ha delegado a las organizaciones comunales la provisión del agua, ¿no? Y fíjense que en estos espacios el nivel de calidad de agua es el peor de todos.
haciendo, digamos, ciertas diferencias entre la zona costera, la zona andina y la Amazonía, pero digamos, el grueso es un nivel con un nivel de cloración dentro del hogar de 3% aproximadamente, ¿no? Y en estos espacios tenemos como 24.000, 25.000 organizaciones comunales que se autogestionan los servicios de abastecimiento. No obstante, en estos espacios hay mucha preocupación por la conservación de los ecosistemas proveedores de agua para otras personas que viven en ciudades intermedias y en ciudades grandes, ¿no? O sea, hay una conexión a través del agua de la población que gestiona los ecosistemas para proveer el agua y los usuarios aguas abajo en ciudades intermedias y grandes que los utilizan para consumo humano y también lo utilizan para la agricultura, ¿no? En el Perú tenemos la ley de retribución por servicios ecosistémicos que permite que aquellos que usan el recurso hídrico puedan retribuir a aquellos que hacen la conservación de los ecosistemas justamente para que puedan tener los recursos para estas actividades y sobre todo para que también puedan tener acceso al agua potable y al saneamiento, ¿no? De hecho, que lo que vamos a seguramente discutir en los próximos meses en términos de equidad es cuánto es lo que hay que transferir desde las ciudades y desde los sectores económicos que generan valor con este recurso hacia las comunidades para garantizar acceso y para garantizar saneamiento. No obstante, en estos espacios creo que el Estado no puede dejar de desentenderse con los sistemas de abastecimiento. O sea, es el Estado que debe reforzar la provisión de insumos, de sistemas y de acompañamiento para esta gestión del agua. Y la importancia de la institucionalidad como organismo regulador hemos ya generado alguna información y es muy importante. Es decir, ya no solamente nosotros decimos que el hecho de tener centros de salud, el hecho de tener a prestadores que sean formalizados y reconocidos por la municipalidad y por el Estado, o el hecho de que tengan sistemas de cloración o de abastecimiento de agua, va a mejorar las condiciones de servicio y va a mejorar los niveles de dosificación de cloro en el agua. No, ya lo hemos medido en aproximadamente 3.000 organizaciones comunales de las que ya venimos trabajando. Y les pongo algunos datos, ¿no? El hecho de que tengamos centros de salud incrementa la probabilidad de clorar en 36 puntos porcentuales. El hecho que el prestador sea reconocido por la municipalidad, ¿no?, contribuye a que se pueda clorar en términos de 19 puntos porcentuales. La existencia de sistemas de cloración y de sistemas de abastecimiento con acompañamiento mejora en 25 puntos porcentuales la probabilidad de clorar. Es decir, estas cifras lo que nos están mostrando es que en la medida que el Estado se preocupe de proveer de insumos, de sistemas y de acompañamiento a las personas más vulnerables en nuestro país, vamos a lograr indicadores positivos en cloración, en anemia y, o sea, reducción de anemia y mejoramiento de la nutrición. Y esto está ya cuantificado, estamos haciendo un seguimiento y creo que es importantísimo para lo que va a ser calidad de gasto y programas de endeudamiento considerar esto. Otra oportunidad no creo que la podamos tener. Gracias.
Muchísimas gracias, Iván. Le damos ahora el pase a José, pero quiero recordarles a los que nos están viendo, nos siguiendo, que pueden hacer sus preguntas por el Facebook, por los comentarios o a través del chat del Zoom. Ahora sí, José, 7 minutos para la segunda intervención. El micrófono, ¿puede activarlo? Sí, yo voy a aprovechar estos 7 minutos también para conversar un poco de otra aproximación que se está haciendo también, que es interesante, que es las relaciones de agua pues con diferentes actividades, pues la relación de agua con energía, por ejemplo. Mucha de la producción de energía, por ejemplo en Panamá, en muchos países se produce gracias a la energía hidroeléctrica, pero a veces el enfocar en una sola actividad esa utilización de recursos pues crea problemas, ¿no? Igualmente la energía es necesaria pues en los procesos tanto de saneamiento, en los procesos de abastecimiento o en bombeos, por ejemplo. Entonces siempre hay una relación estrecha entre el agua y la energía, el agua y los alimentos, por ejemplo, también, ¿no? El agua es parte de toda la cadena agroalimentaria, pero una producción, una intensificación, como se llama, de la agroindustria, pues también crea problemas de contaminación. Entonces uno siempre tiene estas relaciones del agua con otras actividades, el agua con salud, tanto de forma directa, con todas las bacterias, virus, protozoos que puede tener un agua de mala calidad, así como de los vectores pues, que crecen en ella, el más famoso, el mosquito, por ejemplo, y todas las enfermedades pues, que esto trae, ¿no? También la parte de la sociedad que ya se mencionó, no solo el hecho de que el agua es un indicador muchas veces de la situación o el desarrollo humano de una sociedad, región o pueblo, pero también la visión cultural que se tenga, que ya se expresó, del agua en diferentes comunidades, ¿no? O en diferentes grados de desarrollo. A veces países muy desarrollados tienden a tomar el agua como algo que ya de por hecho pues se da y sin ver pues todo el requerimiento, todo el esfuerzo ambiental que tiene la naturaleza pues para que ese ciclo pues se mantenga, ¿no? Y la importancia pues de los ecosistemas saludables también, que son la base, una buena calidad de agua de todo lo que comentamos, ¿no? Tanto en energía como en comida, o tener una sociedad pues funcional. Y esto nos lleva a que, así como lo comenté inicialmente, una gestión integral de recursos hídricos lleva o trata de que el agua se integre en las diferentes políticas, ¿no? Que hay la aproximación cuando uno ve las conexiones, la multidimensionalidad del agua, es que los objetivos de recursos hídricos, los objetivos de seguridad alimentaria, los objetivos de producción energética deben estar relacionados, deben de alguna manera tener conexiones que permitan que los mismos fluyan de una manera bastante coherente, ¿no? Igualmente, también pues la participación a escalas múltiples. Estos son conceptos que aplican a diferentes escalas, ¿no? Y que al final pues nos pueden llevar o nos pueden asegurar más que nada que tengamos pues recursos tanto en diferentes aspectos, sin los problemas, sin los conflictos sociales que muchas veces la utilización de recursos hídricos conlleva. Sí, y con eso pues concluiría pues mi participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias por las intervenciones. Antes de pasar
al turno de preguntas. Quiero hacerle llegar a todos los panelistas y la conferencista los saludos que estamos recibiendo desde Facebook, desde todas partes, desde Quito, Lambayeque, Chiclayo, Piura, Trujillo, Junín, Jaén, también desde Panamá, Ecuador y República Dominicana, y seguro que de otros países, de otros lugares también, solo que bueno, ellos son los que han explícitamente mandado sus saludos y dicho desde dónde los envían, ¿no? Entonces, vamos a hacer una primera ronda de preguntas. Voy a hacer 3 preguntas y ustedes libremente pueden elegir contestar una de ellas o varias, ¿no? Entonces, si desean, empezamos por María Luisa y luego seguimos el orden de los panelistas que ya habíamos seguido, ¿sí? A ver, tenemos cómo trabajar el enfoque sistémico a nivel de todos los ministerios y promover el buen uso del agua y el buen manejo de la calidad y cantidad del agua. Esa es la primera pregunta. La segunda es, el componente de voluntad política no es uno de los determinantes de mayor peso en los conflictos multidimensionales relacionados a la calidad del agua. Y la tercera sería, ¿cómo se podría revertir la deforestación cuyos suelos tropicales son sustituidos por la agricultura para producir productos de exportación? Entonces, si desean, empezamos. Vamos a dejar el tiempo libre, ya que tenemos algo de tiempo, vamos a dejar tiempo libre a los panelistas en esta primera ronda. ¿Puede activar el micrófono, María Luisa? Sí, gracias. Bueno, trataré de responder a la primera pregunta de cómo se logra en el enfoque sistémico una articulación para las acciones entre ministerios. Yo creo que el enfoque sistémico está diseñado para la realización de investigación interdisciplinaria, este particular de Rolando García, lo que no impide que muchos de los puntos que ellos señalan como ejes centrales que pueden orientar la organización de un trabajo común no puedan recuperarse. Por ejemplo, en los ministerios, yo creo que uno de los puntos, por ejemplo, si el tema es cómo resolver temas de salud desde la perspectiva del sector agua, el sector salud, el sector ambiental, pero estoy pensando en la forma como se maneja en México. Y todos ellos tienen ciertos grados de responsabilidad en la decisión del tema. Muchas veces el problema, tenemos que diferenciar muy claramente entre los espacios de decisión pública y los ámbitos de desarrollo de investigación. Los tiempos son distintos. En el ámbito de la decisión pública no se puede esperar a lograr construir un marco epistémico común, por decirlo de alguna manera. Pero sí se puede partir del hecho de no considerar de que todos pensamos que es lo mismo. Que cuando hablamos de salud y cuando hablamos de acceso al agua estamos hablando de lo mismo, porque no estamos hablando de lo mismo. La persona que represente al sector salud en un espacio común va a tener una concepción muy distinta a la percepción que tenga un investigador de la academia que participa en ese consejo o a la visión que tenga. Y yo creo que lo primero que hay que tratar de partir es de construir ese punto de partida común de qué vamos a entender por resolver el problema de salud y aclarar ciertos puntos. Un segundo punto que creo que es interesante que se podría recuperar es ¿para qué y a dónde vamos? ¿Y para quién? ¿Y por qué? Creo que esas preguntas también muchas veces se obvia y se cree que todos tenemos la misma imagen y todos queremos lo mismo, pero no necesariamente. Hay desde el que va a resolver un problema para conseguir más votos hasta los que quieren y conocen de raíz la situación y la resuelven de manera distinta. Pero todos están en el mismo punto, interactuando. Entonces yo creo que son puntos a los que no sé qué tanto tiempo se le pueda dar, y también cuál es el modelo de desarrollo para el que estamos trabajando y a dónde queremos llegar. Yo creo que esos son puntos básicos y preguntas que nos tenemos que hacer todos cuando tenemos que resolver problemas comunes y enfocarnos a la solución de problemas. Es lo que se me ocurre de alguna manera, porque el enfoque sistémico en sí supone una construcción de un marco epistémico que supone un trabajo conjunto de los investigadores y que implica un cierto grado de tiempo para poder hacerlo, ¿no? Que en la decisión pública está difícil tomarse esos tiempos, digo yo. Ok, gracias María Luisa. Continuamos ahora con Fernando.
Yo respondería a la tercera pregunta, ¿no? La tercera pregunta, de hecho, en zonas deforestadas y abandonadas, hay ahora, conozco casos de lo que se llama ahora la restauración, y en concreto restauración productiva, es decir, recuperar zonas deforestadas, darles un manejo sostenible y productivo, de trabajo, que produzca cosas para el beneficio de la gente. En concreto me refiero a una experiencia muy interesante que conozco en la frontera con Brasil, en Iñapari, donde zonas abandonadas, que fueron, primero se extrajo la madera, luego vino la ganadería, luego vino la agricultura, luego la ganadería compactó el terreno, la zona ya no producía y las tierras quedaron sin producir. La empresa privada ha tomado estas tierras, no ha tocado las zonas de bosque secundario que se están regenerando y ha hecho plantaciones mixtas de especies forestales y especies vegetales para consumo, y está dando resultados, ¿no? Está recuperando la calidad de los suelos, la fauna está volviendo, está monitoreando el retorno de la fauna, y en ese aspecto la naturaleza es generosa. Hay otra experiencia a una escala menor, porque ya no es a una escala de empresas, sino a una escala patrocinada por la Iglesia Católica de Madre de Dios. Es el único caso que yo conozco exitoso, una zona abandonada por la minería informal, destruida totalmente, con las tierras contaminadas. Pues bien, han replantado especies botánicas que asimilan, digamos, estas sustancias tóxicas o las descomponen junto con otros productos, junto con otras especies productivas, y ahora, después de algunos años, los campesinos que están ahí están vendiendo su producción agrícola y lo que producen esas tierras ya no tiene carga de metales pesados, ¿no? Ahora bien, está el otro caso, las grandes plantaciones extensivas, que no es el caso por el momento del Perú, ¿no? Industriales, que han deforestado grandes terrenos para la plantación de soya, maíz transgénico, etc. Ahí hay empresas que lo que han hecho ha sido no dejar de hacer producir esas tierras de la manera como lo están haciendo, pero están pagando para proteger otros espacios de bosque tropical para que no sean tocados. Y han incorporado en ese sistema a los actores locales. Eso viene ya desde la Agenda 21, aparece en los objetivos del milenio, en fin, para que la gente pueda participar y pueda beneficiarse de eso. Entonces hay muchas formas de recuperar lo que se ha perdido. Lo que decía el doctor Lucy, ¿no? Tenemos que reforestar muchos espacios. O sea, los bosques, los cerros de Lima no eran tan pelados como antes. Las crónicas de los virreyes dicen que en el siglo XVIII los virreyes iban a cazar venados en los bosques que había detrás del Cerro San Cristóbal, que es un cerro que está delante de Lima. Cuesta creer que ahí habían bosques. Pues bien, ahí habían bosques con especies de flora nativa. O que los mayores bosques del Valle de Lima estaban en la zona del río Surco. Tampoco ahora eso está bajo cemento. Pero cuando a la naturaleza se le da los medios, la naturaleza responde, y responde positivamente. Porque todo, como dice el Papa en Laudato Si, todo está articulado, todo está integrado, todo está conectado. Y lo que necesitamos hacer es esta visión sistémica de la que hablaba la autora María Luisa, pensarla en grande. Hay que tener una visión amplia para poder realmente dar respuestas amplias que sean eficaces, que sean productivas, que recuperen el ecosistema y que aseguren para las próximas generaciones lo que ahora le hemos quitado al ecosistema. Gracias. Continuamos con Iván, por favor. Bien, gracias. Bueno, respecto a la primera pregunta, para vincular a los ministerios, ¿no? Para trabajar un enfoque sistémico, creo que algo que debemos hacer es vincular a cada sector de actividad al ecosistema, ¿no? O sea, hay una relación directa o indirecta de cada sector de actividad, llámese riego, llámese saneamiento, llámese producción, ¿no es cierto? Salud, ¿por qué no?, al ecosistema. Y esto implica incorporar en esta función de provisión de bienes y servicios gubernamentales al ecosistema como un componente del proceso de la cadena de valor. Esto es fundamental. O sea, no podemos, por ejemplo, entender todavía, o sea, mejor dicho, no podemos involucrar al sector vivienda en Perú, ¿no?,
a conservar las fuentes de agua si es que no incorporamos al ecosistema como una etapa del proceso de la provisión de bienes y servicios gubernamentales en vivienda y en saneamiento. Y eso es un trabajo que hay que hacerlo por sector, porque si no el ecosistema va a aparecer como algo etéreo, como una preocupación del Ministerio del Ambiente, y ahí queda. Con respecto a la segunda pregunta, sí, efectivamente la voluntad política es el que tiene mayor peso, ¿no? O sea, es indudable. Los gobiernos empiezan hablando de agua y cuando termina su gestión ya se olvidaron del tema de agua. ¿Y eso cómo se resuelve? Con un panel de control, un panel de mando, ir viendo cómo se mueven los indicadores, porque ya tenemos tecnología, o sea, ya podemos saber si se está clorando o no se está clorando el agua en Pichari, por ejemplo. O sea, ya lo sabemos y hay que hacerle seguimiento desde el Consejo de Ministros. Eso es voluntad política, pues. O sea, yo quiero hacerle seguimiento al indicador anemia, nutrición y calidad de agua. Bueno, la tercera es la más compleja. El doctor Fernando Roca creo que ya ha dado mucho de respuesta. Yo iría un poco, digamos, por fortalecer pues a la fiscalía y meter preso a esos grandes traficantes de terreno que tenemos en la Amazonía de Perú, ¿no? Y poder darle el seguro a todos pues los guardianes del bosque y de las áreas protegidas que día a día están siendo amenazados y asesinados impunemente. Entonces eso también es voluntad política. Si es que queremos realmente entender la importancia que tienen los bosques para el bienestar de la población. Sí, a continuación, José, ¿quiere intervenir también? Sí, yo básicamente me gustaría hablar de las dos últimas partes, ¿no? La voluntad política y revertir la deforestación. Bueno, como yo lo veo, por lo menos como yo lo veo acá en Panamá, la voluntad política a veces nace de crisis, ¿no? Y en Panamá, por ejemplo, en el 2010 tuvimos un evento extremo en el fenómeno del que tuvimos una lluvia, una tormenta, se llamó la Purísima, cayeron creo que 700 milímetros de agua en 3 días en la misma cuenca del canal, la cuenca del canal que es donde nosotros también tomamos el agua para, no solo la que utiliza el canal, la que utiliza la población pues como fuente de agua potable. Eso obligó a la ciudad de Panamá a estar prácticamente más de un mes sin agua, porque la potabilizadora no pudo. O sea, la cantidad de sedimentos que bajaron de la parte alta, y fue un fenómeno totalmente natural, ¿no? No es que había deforestación, no es que había, porque fue la parte alta, hubo mucho deslave, ¿no? Eso se da en el 2010, enseguida. Se tuvieron que revisar los planes de las potabilizadoras para tratar de hacerlas más resilientes frente, quizás no llegar a los extremos de estos, pero sí bajo puntos para poder enfrentar pues, fenómenos más extremos que lo que se había pensado, ¿no? También se hicieron planes pues, de inversión también, de mejorar la red de agua en la ciudad y demás. Pero fue lastimosamente porque hubo una crisis la que motivó, porque obviamente la ciudad se quedó sin agua. Entonces fue la crisis tal que entonces dijimos, bueno, adicional a esto hay que empezar a ver en nuestro sistema de agua qué está pasando. Luego para el 2015 tuvimos un fenómeno diferente, tuvimos una sequía un poco más prolongada de lo que se esperaba, y esto produjo que el país creara lo que se llamó el Plan Nacional de Seguridad Hídrica con una cantidad de promesas de inversión grandes, y se crea pues, un Consejo Nacional de Agua para básicamente coordinar acciones en cuanto a esto. Claro, estos son planes que se hicieron en el 2050, requieren revisiones, una cosa que se hizo en 6 meses. Obviamente la crítica que yo tengo actual es que ya deberíamos revisarlo nuevamente, pero fueron procesos o pasos positivos que realizó el Estado, el gobierno, frente a una crisis
porque digo, esta sequía pues afectaba tanto las fuentes hidroeléctricas, afectaba el agua del canal, pues afectaba mucho de la economía, y es donde por lo menos el Estado se da cuenta del valor estratégico que tiene el agua pues para todos, y un país como Panamá pues que depende mucho de su actividad económica en que si llueve o no se hizo evidente. Entonces lastimosamente a veces tienen que haber crisis de una u otra forma para que esa voluntad política aparezca. Y por otro lado, con la reversión de la reforestación, me parece que también los grupos organizados a nivel privado, ONGs, la población, la juventud también, el cambio de cultura hacia el recurso hídrico, yo creo que es fundamental, ¿no? Y en eso pues ha habido pues el ejemplo además de lo que fue la alianza público-privada del 1.000.000 de hectáreas, de la reforestación del 1.000.000 de hectáreas, y de la Parque Nacional Chagres, que es un parque pues también que queda cerca de la cuenca del canal. Ahora se están tratando de hacer experiencias similares, donde son experiencias público-privadas tratando de hacer pues actividades pues de reforestación. Pero han tomado o han sido vistas muy bien por el gobierno porque obviamente pasaron estas crisis, ¿no? Ha habido crisis menores. Ahora hay un río que pasa por la ciudad de Panamá que empezó a inundarse también. Enseguida la población sale muy molesta, entonces ahí el Estado también empieza pues a ver cómo podemos resolver. Lastimosamente son acciones pues reactivas, pero no dejan de ser acciones pues en pro de mejorar la situación. A lo que hay que llegar es a un Estado más proactivo, a una sociedad más proactiva en cuanto a recursos, ¿no? Y la parte cultural también para mí es importante, por lo menos en el caso de Panamá, cada país es diferente, ¿no? Aquí en la época lluviosa uno ve aguaceros que yo creo que mentalmente, por muchos estudios que uno tenga, uno no puede creer que aquí haya falta de agua o que en algún momento pueda haber escasez de agua. Y luego cuando llega el verano, no hay suficiente agua a veces porque no llueve. Entonces, ese reconocimiento y a los sustos que nos hemos llevado, yo creo que están haciendo pues cambiar un poco la voluntad política. El agua empieza, el recurso hídrico empieza a tomar un papel cada vez más importante en el discurso político pues en cada elección. Pues lastimosamente muchas veces estos son discursos a 5 años, pero por lo menos ya empieza a verse. Pero son las crisis a veces las que llevan que se preste la atención que se debe, y es donde quizás la academia, las investigaciones, esa investigación interdisciplinaria que hablaba la doctora Torregrosa, son las oportunidades pues para actuar. Y a veces son oportunidades que no son muy amplias, ¿no? Una vez la crisis pasa, también pasa un poco la intensidad de las acciones pues, que se buscan hacer. Entonces, sí, eso era lo que tendría yo que comentar al respecto. Gracias, José. Ahora tenemos 2 preguntas para Fernando. La primera viene de Catherine Bamen. Ella pregunta: conociendo la visión de algunos de los pueblos indígenas, ¿cómo ve usted una transformación de la sociedad para poder proteger mejor el recurso de agua? Y tenemos otra pregunta para Fernando, que viene de la Universidad de Santa María de Arequipa. El doctor Gilberto Colina pregunta: ¿se tiene información reciente acerca del grado de deterioro de la calidad del recurso hídrico en la Amazonía peruana en los últimos años? ¿Y cuál es la principal fuente de contaminación? Bueno, es pregunta, ¿no? Si se tiene información y cuál es la principal fuente de contaminación. Sí, Fernando. Bien, yo creo que para la primera pregunta de la doctora Catherine Bamen, a la que saludo, que hace tiempo que no la veo, es ¿cómo vemos a la naturaleza finalmente? El agua es parte de la naturaleza y nosotros somos parte de la naturaleza. Si vamos a seguir viendo la naturaleza como un objeto que podemos hacer con él lo que queramos hasta agotarlo creyendo que se va a recuperar solo, eso terminó. Ya nos hemos dado cuenta que eso no puede ser. Nosotros dependemos de la naturaleza. Pero la naturaleza no depende de nosotros para seguir sus procesos evolutivos. Y en ese sentido,
sin tampoco idealizar a los pueblos originarios, porque todos tenemos nuestros dimes y diretes, nadie es perfecto. Lo que sí tienen ellos claro es que han sabido establecer con la naturaleza una relación de participación. Participan de la naturaleza porque se sienten parte de ella. Y por eso, antiguamente, porque hay cosas que están cambiando lamentablemente, ellos sabían que tenían que manejar lo que la naturaleza les daba con un equilibrio, porque de eso depende su vida. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que ver, y sobre todo con el tema del agua, ¿no? El ser humano puede vivir mucho tiempo sin comer. Podemos vivir poquísimo tiempo sin tomar agua. El agua es fundamental para nuestra vida, ¿no? Y eso es algo que hay que tenerlo claro. Entonces yo creo que es cambiar nuestra visión en la manera como percibimos la naturaleza, desde cosas tan elementales como la basura que botamos a veces irresponsablemente, hasta cosas mucho más complejas y serias como pueden ser estos grandes proyectos de los que hablábamos, ¿no? Y respondiendo a la pregunta de la universidad, de nuestros colegas de la Universidad Católica Santa María de Arequipa, sí, hay estudios sobre los niveles de contaminación del agua y de los orígenes, como decía al comienzo, es decir, las cantidades de metales pesados que bajan de los Andes de las nacientes de los ríos amazónicos peruanos en los Andes hacia la cuenca son cada vez mayores. ¿Por qué? Por la minería ilegal, por ejemplo, por el uso de agrotóxicos, por ejemplo, digamos, cuando se cultiva todo, que se hace la pasta básica, se pone la hoja a macerar en unas pozas con una serie de productos químicos que cuando ya se produce la pasta, se saca y se exprime todo eso que queda en la poza, se bota a las quebradas. Y eso a la larga baja por los ríos y llega hasta la boca de las Amazonas. Peces contaminados en la zona de madre de Dios con altos índices de metales pesados se han pescado en Bolivia y en Brasil. Entonces, eso es un ejemplo claro de las consecuencias de esto que estamos produciendo. Entonces, ahí tenemos que tomar cartas en el asunto de una u otra forma. Hay estudios, hay indicadores, y ahora lo que tenemos que hacer es tomar acciones concretas, ¿no? Las mafias prescinden, o sea, ya lo dijo Iván, las mafias prescinden de las normas, de las leyes, y eso hay que estar encima de ellos. Las mafias del narcotráfico, las mafias de los madereros ilegales, la cantidad de asesinatos que han cometido contra líderes indígenas y no indígenas que defendían sus espacios, tanto en la Amazonía como en Centroamérica, como en México. Vamos a hacer páginas de gente asesinada por ellos. Y hasta ahora, lamentablemente, no hemos logrado castigar de manera eficaz y ejemplar. Gracias, Fernando. Ahora tenemos dos preguntas para Iván. Dice, ¿cuáles son los futuros escenarios que se esperan tanto en la cantidad y calidad de agua en las comunidades con las que se vienen trabajando? Y la segunda es, ¿SUNAS ha realizado algún seguimiento a la estrategia de cloración realizada por el Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento? Gracias. Bueno, la costa es un desierto, ¿no? Entonces no hay agua en la costa, ¿no? Dependemos de los trasvases. Y los escenarios, bueno, son los escenarios que tenemos para el país de más o menos 30% en variabilidad en lo que es precipitación, ¿no? Es decir, podemos tener sequía en la costa o podemos tener mucha agua en la costa. Ambos, digamos, son muy perjudiciales para la población, sobre todo que está asentada en zonas muy vulnerables, ¿no? Lo que tenemos nosotros y estamos trabajando con las empresas de agua son planes de contingencia para trabajar inundaciones y también estamos trabajando para lo que es sequía, ¿no? Y esa es una línea fuerte del trabajo, está mucho más para poder. Estos mecanismos de retribución son transferencias de recursos desde las ciudades hacia las comunidades que conservan los ecosistemas para la provisión de agua para el consumo humano. Y ahí lo que estamos trabajando con las empresas de agua es primero la implementación de un sistema de
monitoreo para poder tener conocimiento de cuánta agua precipita, cuánta agua se retiene, cuánta agua discurre, cuánta agua se puede ir aprovechando, ¿no? De hecho, que hay que trabajar con pandemia o sin pandemia, con la misma celeridad, porque como sabemos el cambio climático no está, digamos, acuartelado, no está al margen de como si la población y muchas entidades están un poco replegadas, ¿no? Y con respecto al sistema de cloración, estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a través de el programa Fondo de Estímulo al Desempeño con el Ministerio de Economía y Finanzas, verificando los niveles de cloro residual en 300 pequeñas ciudades del país. Y esa es información que la tenemos en un sistema que nos permite hacer seguimiento no solamente si es que se cloró o no y si la dosificación es la adecuada, sino además si es que la población está cumpliendo con las recomendaciones del ente regulador. Y una de las cosas que estamos observando es que cuando el gobierno central se compromete y acompaña los procesos, la población con más o con menos recursos responde. Y a esa población que responde con recursos limitados es la que hay que apoyar más, porque es la que al final está utilizando más su tiempo no remunerado en poder brindar calidad de vida a la población y salud pública. Y esto no lo entendemos. O sea, el personal de agua y saneamiento es parte del sistema de la salud pública en la población, en el país en particular, ¿no? Con respecto al programa del Ministerio de Vivienda, más bien el Ministerio de Vivienda se articula a través del Fondo de Estímulo al Desempeño y a través del MIDIS a este sistema de cloración. Nosotros participamos a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Muchísimas gracias, Iván. Voy a hacer ahora nuevamente lectura de 3 preguntas. Les doy el paso a María Luisa y a José, y luego si Iván y Fernando también quieren complementar, les damos algún tiempo, ¿sí? La primera pregunta es, ¿qué aspectos se debe tener en cuenta para saciar necesidades humanas cuidando los ecosistemas? La segunda es, para una gestión integrada de recursos hídricos, ¿cuál es la importancia que se le debe brindar a las cabeceras de cuencas? Y el tercero es, ¿qué planes estratégicos y de seguridad existen o deberían existir a nivel nacional y mundial para saber preservar este vital recurso? Entonces, ¿quiere empezar, María Luisa? El micrófono, por favor. Perdón. Sí, la primera pregunta es, ¿qué aspectos se deben tener en cuenta para saciar las necesidades humanas y preservar el medio ambiente? ¿Fue algo así? No sé si la capté bien. Sí, para cuidando los ecosistemas, dice. Pues yo creo que lo primero ya lo habían mencionado. Si una concepción muy clara de que nosotros, esa afinidad con respecto a la naturaleza que tenemos, y no considerar que somos parte de ella, que hay una relación entre nosotros y la naturaleza, y que de eso depende nuestra propia reproducción, y entender que la manera como lo estamos haciendo no nos lleva a ningún lado. Yo creo que lo primero es entender cómo logramos un equilibrio entre la satisfacción de las necesidades humanas, las formas como lo logramos, y un cambio hacerlo de una manera más sustentable. Porque si lo seguimos haciendo exactamente igual, por ejemplo, la explotación agrícola para la producción de alimentos globales, con esa cantidad de agroquímicos, con esa cantidad de semillas mejoradas, con esa cantidad de fertilizantes que todavía se sigue utilizando, por lo menos en México, de manera extensiva, y que además no hay mucha racionalidad al respecto, porque esa cantidad de agua que se utiliza en esa producción y esa cantidad de insumos que está subsidiado por el gobierno mexicano, por ejemplo,
prácticamente toda esa producción es exportación. Entonces, el pueblo mexicano está subsidiando al consumidor norteamericano, que en realidad no lo necesita. Y por el otro lado se está depreciando y agotando las tierras y acabando el agua, porque hay zonas en la agricultura del norte de este país, de nuestro país, que están realmente totalmente ensalitradas por el exceso de explotación de agua subterránea y por un uso indiscriminado del agua, porque no hay una concepción de lo que es el uso consultivo del agua, sino que se riega sin tener esa conciencia, porque el agua está muy subsidiada. Entonces, algunos lo llegan a tener cuando empieza a escasear el agua, pero por necesidad. Entonces, yo creo que hay que cambiar nuestra forma de entender nuestra relación con la naturaleza. No solamente son las grandes empresas, es cada uno de nosotros en nuestro hacer cotidiano. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuánta basura producimos? ¿Qué cantidad de agua utilizamos? ¿Qué tipo de alimentos comemos? ¿Qué desperdicio hacemos? Porque somos una sociedad del desperdicio brutal. Entre más desarrollados, mayor el desperdicio. Pero creo que por ahí va un poquito la cuestión. Tener una nueva relación, una nueva concepción de la relación individuo-naturaleza, sociedad-naturaleza, y ubicarnos en esa, no delegar hacia afuera, sino entender en cada nivel qué es lo que a mí me corresponde hacer para que esto no siga como está. Gracias, María Luisa. José. Bueno, sí, allí, no, yo creo que María Luisa, pues en la primera pregunta la expresó muy bien, en el sentido de que el agua, pues, sí, es la relación que nosotros tenemos con ella, y ese aspecto de que hago a veces por necesidad, cuando tengo una escasez, tengo una necesidad, entonces ahí veo que el agua es importante. Yo creo que se debe cambiar más a una actitud reactiva, una actitud proactiva, pero también me parece a mí un problema o algo que afecta también es en términos de la educación que se tiene en la población. Yo creo que es fundamental la situación también demográfica, pues cada día somos más, y no solo el aumento de la población, eso hay que un control para esto, tiene que ser la educación, más que cualquier otro aspecto, pero también la manera como la tecnología la enfocamos para mejorar y para hacer más eficientes los procesos sin necesidad de ser tan dañinos a ese ambiente. Yo creo que lo es que estamos en una sociedad muy consumista, de uso intensivo de los recursos, que muchas veces se crean necesidades que llevan a más consumo, como se dice, a más desperdicio, y van creando más problemas. Entonces, es al final, y lo que decía María Luisa, es un problema también de la misma sociedad, cómo esa sociedad ve su entorno, ve sus necesidades, ¿no? A veces que tenemos de más y no nos damos cuenta, tenemos necesidades que no necesitamos y las hacemos y las creamos. Yo creo que ese es un punto importante. Con relación a la gestión integrada de recursos hídricos, las cabeceras de cuenca son fundamentales. O sea, las cabeceras de cuenca son también, por lo general, donde están las zonas de recarga de las cuencas y requieren, pues, estudios comprensivos para poder planificar. También esto lleva mucho en el aspecto de planificación. La gestión de recursos hídricos va muy ligada a una planificación y a un seguimiento de esa planificación. Hay zonas, sobre todo de recarga, que no deberían tocarse y muchas veces no se tienen estudios o no se quiere hacer, o tengo mejor vista arriba, entonces yo voy y construyo una urbanización o hago algún desarrollo en partes que no debo hacer, estoy impermeabilizando zonas que son fundamentales para esa cuenca, para ese río, y empiezo a tener los problemas que tengo. Entonces, a mí me parece, pues, que es fundamental protegerla, pero eso también tiene que estar basado en una evidencia científica y en estudios
que se haga, y para eso pues nuevamente volvemos al ciclo de las prioridades que el Estado, que la sociedad pues tenga, ¿no? Y al final creo que la otra pregunta era a nivel mundial, y yo creo que a nivel mundial, pues digo, se han hecho los primeros pasos. Nuevamente hablé del Objetivo de Desarrollo Sostenible, yo creo que son primeros pasos que se dan. Lo que preocupa es qué tan rápido se hacen. También en los órganos a nivel mundial que pueden ser efectivos para poder llevar a cabo ciertas acciones, como son las Naciones Unidas, la arquitectura de Naciones Unidas. Uno ve a veces mucha, al igual que se ve en los gobiernos, mucha fragmentación, diferentes unidades de las Naciones Unidas trabajando en agua de manera a veces descoordinada, ¿no? Y yo creo que en ese sentido falta una mayor coordinación, una mayor consolidación de objetivos también, y darnos cuenta que el agua es un ciclo, y esa agua, el agua tampoco conoce fronteras, no es como el COVID, ¿no? El clima no conoce fronteras, el agua también. Estamos en un mundo cambiante, y si no vemos el planeta como el hogar de todos, es una situación muy compleja, ¿no? Se requiere lo mejor de la humanidad para poder pues, conservar no solo el recurso hídrico, todo la naturaleza y los ecosistemas también. Esa sería mi reflexión al respecto. Gracias, José. Fernando, ¿quiere añadir algún comentario sobre las 3 preguntas? No, yo la verdad que ya creo que lo que han dicho mis colegas es suficiente para mí. Gracias. Perfecto. Iván, ¿usted quiere añadir algún comentario? Sí, para agregar ya a lo indicado, respecto a la primera pregunta, quiero poner el caso de la ciudad de Abancay, cómo se involucró a la población en el cuidado de sus cuencas. La cuenca del río Mariño fue llevando el mercado de abastos a la cabecera de cuencas, ¿no? Entonces, los fines de semana, la empresa de agua tuvo la iniciativa de llevar a las señoras y señores que trabajan en los mercados de abasto a recorrer la cuenca del Rontojocha, y entendieron la importancia de cuidar el ecosistema. Y esto al final tuvo una repercusión favorable importante de los usuarios de la ciudad de Abancay en valorar más el esfuerzo de la empresa de agua y de la conservación que ésta hacía. Con respecto a la segunda pregunta, respecto a la importancia de las cabeceras de cuenca, aquí es para resaltar el hecho que hay que hacer experimentación científica. O sea, la forma de saber si una especie u otra especie va a prosperar, ¿no? Para mejorar la cobertura vegetal, retener agua y mantener la humedad, es con un proceso de experimentación científica. Aquí el error que por lo general se comete es pensar que con cualquier proceso de reforestación vamos a resolver un problema, y eso no es así. Nos puede tomar 10 años, 15 años, pero tenemos que tener el convencimiento que tenemos que hacer gestión adaptativa y experimentación científica en las cabeceras de cuenca, e involucrar mucho a la academia. Y con respecto al tercer tema de los planes de seguridad, tenemos muchos planes de seguridad. El problema que tenemos es que no sabemos operativizarlos, o no terminamos la última fase, que es cómo operativizamos el plan de seguridad hídrica, ¿no? Y para el tema de sequía o para el tema de inundaciones, los operadores tienen planes, pero no los operativizan. Una forma de operativizar es hacer los simulacros. Necesitamos hacer simulacros de quedarnos sin agua, ¿no? De verdad, un simulacro de verdad, y con esto yo creo que cerramos el circuito, ¿no? Porque si no viene el evento y no sabemos ya en la práctica quién hace qué, cómo, cuándo, dónde y en qué tiempos. Eso sería. Quisiera nada más agregar algo más, si es posible. Sí, claro, por supuesto. Con respecto al tema de la gestión, creo que cuando se habla de gestión integrada se deja fuera y se deja de ver una cantidad de formas sociales
que gestionan todos los días el agua de múltiples maneras. Algunas de ellas muy eficientes, otras con muchos problemas, pero algunas que realmente han logrado organizarse para resolver los problemas no solamente a nivel de la comunidad, sino a nivel inclusive de una cuenca. El río Santiago en México es un río con un nivel de contaminación terrible, al grado de que hay serios problemas renales en varias comunidades y también problemas de cáncer en otras comunidades. La negación tanto del sector público como a nivel municipal, estatal y federal fue brutal, de que eso no estaba pasando, de que eso no era así, y la gente empezó a preguntarse, pero ¿qué era lo que estaba pasando? Y sobre todo porque pues, empezó a ser muy evidente el nivel de contaminación, de peste y de horror. Bueno, para no hacerles el cuento largo, los que empezaron a darse cuenta de la situación fueron las diferentes comunidades. Empezó una organización muy grande en torno al río, y los que han estado poniendo enfrente y haciendo observables y exigiendo una respuesta de los diferentes niveles de autoridad es la población. Y lo que es muy interesante es cómo se va dando todo ese proceso, cómo se va haciendo observable, cómo se van organizando, cómo se va construyendo un movimiento para la solución del problema desde la sociedad. El problema está en que el Estado no reconoce esas formas de organización y no las potencia. Entonces, cuando hablamos de gestión, creo que tenemos que empezar a hablar de diferentes formas de gestión y de entender que la gestión puede darse a nivel comunitario como a nivel nacional y dividir las responsabilidades, no son el mismo nivel de responsabilidad, pero deben de caber y deben de ser incentivadas, apoyadas e impulsadas por el mismo Estado. Muchísimas gracias, María Luisa. Bueno, para terminar, tenemos una pregunta de una seguidora muy especial, es una jovencita de 12 años y de repente, bueno, se llama Jenny Mogollón, de repente, Iván, usted nos puede ayudar a aclarar sus dudas. Es una jovencita que ha hecho algunos experimentos, según ella cuenta, porque donde ella vive usa agua subterránea y sospecha que esa agua tiene muchas sales y otros metales. Entonces, ella consulta ¿dónde puede encontrar los análisis físico-químicos de parte del Estado o reportes donde ella puede encontrarlos y ver si están monitoreando el agua en su lugar? Sí, en la autoridad local del agua, ¿no? Y la autoridad local del agua va a hacerla de acuerdo del tamaño de cuenca y de la jurisdicción ya la autoridad administrativa del agua, pero la autoridad local del agua podría brindarle la información. Ok, entonces ya tendría que... La forma con la academia, si es que no se ha hecho el estudio, de poder realizarlo. Perfecto, entonces ella tiene que acudir a su localidad, a la autoridad, y allí hacer las preguntas, ¿verdad? Ok, sí. Muchísimas gracias. Bueno, el tiempo siempre es injusto y cruel y ya no tenemos más tiempo para más preguntas, así que solo me queda agradecerle a todos los expositores en nombre de la Red Interamericana de Academias de Ciencias, Llanas, la Academia Nacional de Ciencias del Perú y el CONCITEC por la magnífica participación que han tenido el día de hoy y sobre todo el tiempo de responder las preguntas de nuestro público. Así que de parte de los tres coorganizadores de este evento, queremos darle nuestro mayor agradecimiento. Y antes de terminar la sesión del día de hoy, quiero invitar a todos los seguidores que mañana continuamos con otra sesión de este coloquio a las 4 de la tarde, como ya lo estamos haciendo todos estos días, y el tema que se va a tocar es agua y salud, investigación y respuestas desde la ciencia. Entonces los invitamos a mañana a partir de las 4. Nicole, ¿quiere usted dar algún mensaje final? Más gracias, Mayra. Yo creo que es una magnífica jornada hoy día con María Luisa, que nos ha hecho recordar tanto la importancia de la interdisciplinariedad, pero yo estaba pensando en algo. Las comunidades con su saber tradicional y hace miles de años, ¿no? Desde el Neolítico hemos visto los progresos, no tenían ciencia, pero ellos tenían una extraordinaria conexión con la naturaleza, con los ecosistemas, y es lo que hemos perdido. Hemos perdido
este entendimiento, primero a un niño, un joven de la ciudad, no se dan cuenta de la dimensionalidad del agua, la dimensión atmosférica, superficial, subterránea. Han perdido de vista que en el mundo de abajo, los ecosistemas subterráneos, hay vida también. Han perdido de vista la importancia de esos APU, de los ecosistemas, que son fábrica extraordinaria de vida y que tienen una enorme producción gratuita, la gratuidad de los ecosistemas. Pero los ecosistemas, si bien es cierto, son sistemas complejos, perfectos, entre comillas, se caracterizan por su conectividad. Y los antiguos reconocían esos conectores, el agua, el gran conector, pero también la energía solar, el suelo, otro gran conector, biodiversidad. Alumnos hablamos de eso en la universidad. Para ellos es descubrir. Entonces, creo que de un lado tenemos que aprender a meternos en la piel de los ecosistemas, a tomar su pulso, a descubrir su complejidad, como lo ha dicho María Luisa, pero en términos de nuestras localidades, hacer el ejercicio. Y también, como lo dice Global Water Partnership, pensar en una estrategia. Si queremos seguridad hídrica, tenemos que construir una estrategia basada sobre la integración, la inversión, pero una inversión con flexibilidad, una información nueva, coherente, ética, ir hasta la información Big Data, inteligencia artificial, una institucionalidad desde la sociedad entera y sobre todo entender que cuando hablamos de infraestructura, hay la infraestructura natural, los ecosistemas y la infraestructura dura, lo que construimos para revertir tantas cosas que destruimos, como la calidad del agua a partir de plantas de tratamiento. Por hoy, nada más. Muchísimas gracias, Mayra. Muchísimas gracias, María Luisa. Gracias a Pacho, a Iván y a José. Un gran abrazo virtual. Ahora sí, esto fue todo por el día de hoy y a nuestros seguidores los esperamos el día de mañana nuevamente a las 4. Buenas tardes. Buenas tardes.